El 24 de febrero de 2022, María Rosa, una ciudadana de Almoloya del Río, Estado de México, atendió el teléfono. Personal de la Fiscalía General de Justicia tenía una noticia para darle. Habían encontrado los restos de una joven en un basurero de un municipio aledaño, y las características del cuerpo coincidían con las de su hija, Levni Neftali Colín Martínez. Llevaba 48 horas desaparecida y sus seres queridos habían denunciado su ausencia, pero lo que menos deseaban era recibir aquel llamado. Inmediatamente acudieron a reconocer el cuerpo hallado en el basurero y confirmaron que sin dudas era la joven desaparecida tan solo 2 días atrás. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. El 22 de febrero de 2022, Levni Neftali Colín Martínez, una joven de 18 años, despertó en su casa como todos los días. Levni pertenecía a una familia de bajos recursos, que trabajaba día a día para salir adelante. Vivía en Almoloya del Río, en el Estado de México, junto a su madre y sus 2 hermanos. Al finalizar la secundaria, comenzó a trabajar para poder pagar su carrera profesional. Su deseo era ser abogada y también azafata. Soñaba con poder viajar a cualquier lugar que quisiera. Como todos los días, Levni salió de su casa para ir a trabajar. Era empleada de atención al público en un negocio de maquinitas de juegos de azar. Pero al final del día, la rutina familiar cambiaría para siempre. La joven no volvió a su hogar. Durante las primeras horas de tardanza, su ausencia no llamó la atención, ya que según Rosa María, su madre, Levni iría a retirar ropa que había comprado por internet a la salida de su trabajo. Pero cuando llegó la noche y la joven aún no regresaba, comenzaron a preocuparse. Rosa María y sus otros 2 hijos no pudieron dormir aquella madrugada y al amanecer fueron a la Fiscalía Mexiquense para denunciar la desaparición de la chica. Frente a la denuncia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México activó la alerta Odisea y el protocolo ALBA para encontrarla. En el país, esta alerta consiste en un programa que reporta la desaparición de una persona, mientras que el protocolo ALBA hace referencia a la atención, reacción y coordinación entre los 3 niveles de administración: municipal, estatal y nacional, cuando existe el extravío de mujeres y niñas. De esta manera, comenzó a circular una imagen de Levni, acompañada con información para dar con su paradero, por todos los medios. Se especificaba que medía 1.60 metros de altura y que era de contextura física delgada. Además, detallaban que su cabello era largo y color café claro, entre otras especificaciones. Pero más allá de las alertas, al hacer la denuncia a la fiscalía, Rosa María vivió una experiencia desagradable. Una autoridad del organismo le dio a entender que quizás su hija había salido por sus propios medios y que seguramente aparecería sana y salva en unas horas. Inclusive le dijo: mire, a lo mejor se fue con el novio o a un antro. De esa manera, Rosa María se dio cuenta de que podrían llegar a estar solos en la búsqueda. Ante las respuestas de la dependencia del Estado de México, familiares, amigos y conocidos comenzaron la búsqueda de Levni por sus propios medios. Salieron a las calles a buscar indicios, testimonios y videos de cámaras de seguridad de la zona. Entre estas acciones, también hablaron por Facebook con la mujer que le había vendido ropa a Levni Neftali y confirmaron que la joven nunca había llegado a retirar el pedido. Así que se enteraron de que la última vez que Levni fue vista había sido alrededor de las 3 de la tarde, cerca de su lugar de trabajo, en Almoloya del Río. La búsqueda de Levni Neftali Colín Martínez no duraría mucho tiempo. El 24 de febrero, 2 días después de su desaparición, comenzó a circular por internet la fotografía de un cuerpo encontrado en un basurero, en un municipio aledaño a Almoloya del Río,
En Santiago Tianguistenco, el cuerpo localizado se encontraba dentro de bolsas de basura. Además, estaba maniatado y tenía signos de violencia. Ese mismo día, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las investigaciones y trasladaron los restos al Servicio Médico Forense, al CEMEFO. Inicialmente, el cuerpo ingresó como no identificado, pero por sus características físicas, los familiares de Colin Martínez fueron notificados del hallazgo. La familia acudió rápidamente y luego de identificar el cuerpo, confirmaron que se trataba de Lefny Neftalí. Ante los medios de comunicación regionales, Rosa María contó que su hija tenía golpes en la cara, en el cuerpo y en las manos, y que sus pies presentaban cortes. Aclaró además que su hija no había sido abusada. En ese momento también se supo que seguramente había sido asesinada en otro lugar, y luego su cuerpo trasladado al basurero. El 26 de febrero, 2 días después del hallazgo, los seres queridos de la chica la homenajearon con un último adiós. Luego de que el cuerpo fuera entregado a los familiares, la joven estudiante de abogacía fue velada y sepultada. Una agrupación mariachi tocó las mañanitas mientras el cortejo fúnebre ingresaba al panteón del municipio. Además de despedirla, familiares, amigos y agrupaciones feministas exigieron a las autoridades indagar el caso y dar con el responsable. Como muestra de este reclamo, se pudieron ver detrás del cortejo fúnebre pancartas con diferentes frases. Las más presentes fueron "Ni una más" y "Justicia para Lefny", por su desaparición y por las marcas presentes en su cuerpo. Las autoridades estaban casi seguras de que era un feminicidio, pero ¿quién había llevado adelante el crimen? Entre las pruebas que la fiscalía estaba recabando, se encontraban videos de una cámara de seguridad a unos metros del lugar donde trabajaba la víctima. En aquellas imágenes, se podía observar que el 22 de febrero de 2022, el mismo día en que Lefny desapareció, había una camioneta Suburban blanca rondando por el lugar, a 2 cuadras y media de donde trabajaba la joven. El movimiento se reiteró varias veces aquel día, por lo que llamó la atención de las autoridades. Al observar las imágenes más en detalle, pudieron obtener la placa del vehículo. La camioneta pertenecía a un hombre de 41 años, llamado Nivardo Salvador Moreno. Las autoridades compartieron el rostro del sospechoso con la familia, y la hermana de Lefny, Montserrat, ahí se dio cuenta de que no era la primera vez que veía a ese hombre. Como se dijo anteriormente, Lefny Neftalí formaba parte de una familia de bajos recursos. En este sentido, a raíz de la pandemia de COVID-19 del año 2020 y de los problemas económicos que esta situación generó, la familia salió adelante poniendo un puesto de frutas y verduras en la puerta de su hogar. Aunque la situación sanitaria había mejorado en el año 2022, año del asesinato de la joven, continuaban trabajando en el puesto de frutas. Al ver el rostro de Nivardo Salvador Moreno, Montserrat pudo reconocerlo inmediatamente. El hombre había acudido al puesto familiar varias veces. De hecho, era un cliente regular. Pero Salvador Moreno no iba solamente a comprar mercadería. Según el relato de Montserrat, solía mirarla a ella y a su hermana de forma libidinosa. Esto también fue confirmado por el novio de Montserrat, quien mientras colaboraba en el negocio, había percibido aquella forma de mirar que incomodaba considerablemente a las hermanas, aunque Montserrat aclaró que además de este comportamiento, nunca había visto ninguna otra señal extraña del hombre. Por los movimientos de la camioneta del presunto sospechoso y el reiterado accionar en el puesto de frutas, la fiscalía sacó un comunicado oficial. En él se informó a la comunidad que luego de haber llevado a cabo las diligencias correspondientes y de haber avanzado en las indagatorias, era posible establecer la participación de Nivardo Salvador Moreno en el feminicidio de Lefny Neftalí Colin Martínez. Inmediatamente después, libraron una orden de aprehensión en su contra. Más allá de que la fiscalía actuó, Montserrat calificó como tardía la reacción de las autoridades, ya que habían pasado casi 3 meses del asesinato de su hermana. Además remarcó que el trato de la fiscalía con la familia había sido distante. De hecho,
habían informado a la comunidad del Estado de México que Lefny mantenía una relación amorosa con Moreno, algo que la familia negó rotundamente. El miércoles 4 de mayo de 2022, la fiscalía informó que policías de investigación habían capturado 2 días atrás a Nibardo Salvador Moreno en un auto lavado en el municipio de Tenango del Valle. El presunto agresor fue identificado como responsable de privar de la vida a la joven, por lo que tras su detención, fue ingresado al Centro de Prevención y Readaptación Social de Tenango del Valle. 2 semanas después del arresto del sujeto, su familia hizo una denuncia frente a toda la comunidad. En una conferencia de prensa, Vianey Estrella Laguna, Texas, la esposa de Nibardo, acusó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de inventar la causa en contra de su marido. Junto a sus abogados, la mujer denunció que las autoridades habían realizado una investigación plagada de irregularidades, solo para dar respuestas rápidas a la sociedad. Ante el feminicidio de Colín Martínez, Laguna, Texas, denunció que inicialmente Salvador Moreno había sido detenido el 18 de marzo de 2022. Según su relato, sin tener ninguna orden de captura, la policía lo llevó a la fuerza a la Fiscalía Mexiquense, acusándolo de cohecho, es decir, Salvador Moreno habría sido detenido y luego querido sobornar a la policía con dinero para que lo dejaran ir. Sin embargo, su esposa sostuvo que eso era falso, ya que en ese momento se encontraba con su marido en el auto. Luego, la mujer continuó haciendo denuncias y relató que su esposo había sido víctima de tortura en la fiscalía. Supuestamente, le habían tapado el rostro con una bolsa de plástico para asfixiarlo, lo golpearon y le aplicaron toques eléctricos durante 2 días para que se declarara culpable del hecho. Al cumplirse las 72 horas de la aprehensión, sin tener pruebas suficientes para retenerlo, según su esposa, las autoridades tuvieron que liberarlo, pero antes le habrían hecho firmar unas hojas en blanco. Posteriormente, según la denuncia de su pareja, aquellos papeles fueron usados para redactar una supuesta declaración voluntaria, donde aceptaba una relación con la víctima. Laguna, Texas, aseguró que ese vínculo nunca existió, lo mismo que dijo la familia de Lefny. Además, reveló que durante todo este proceso de declaración, Salvador Moreno estuvo en soledad, sin poder tener en ningún momento un abogado defensor. La esposa del acusado también denunció que aquella jornada de marzo, la policía robó documentos personales a su esposo, su cartera, su celular y sus identificaciones. Llegado el mes de mayo, cuando ella y Moreno regresaban a su casa, fueron interceptados por 6 personas vestidas de civil y armados, quienes iban a bordo de un auto particular. De esa manera, y ejerciendo golpes, llevaron a su esposo hasta el Centro de Prevención y Readaptación Social de Tenango del Valle. Pero en aquella conferencia de prensa, Laguna, Texas, no solo hizo mención de las 2 supuestas detenciones irregulares, sino que además se refirió a las pruebas que incriminaban a su esposo. Respecto a la camioneta, que aparecía en las imágenes de vigilancia, dijo que el vehículo estaba ahí porque era la rutina cotidiana de su familia para ir a la lechería y llevar a sus hijos a la escuela. Por otro lado, en los videos no se veía a la víctima abordar la camioneta, ni a Nibardo, forzándola a entrar al vehículo. Agregó que estos videos habían sido manipulados, por lo cual carecían de peso para ser considerados como prueba. Ella y la defensa de su marido sostenían que las placas de la camioneta habían sido modificadas digitalmente para confundir y evitar ser identificadas. No obstante, a través de un peritaje de las imágenes, la fiscalía declaró que eso era mentira y que las placas eran totalmente legibles. Alonso Coral Galindo, uno de los abogados de la familia, cuestionó que no se hubiera seguido otra línea de investigación. Además, señaló que con tal de mitigar la molestia social que generaba el feminicidio de Lefny Neftalí, la fiscalía estaba buscando armar pruebas para imputar a alguien, aunque fuera inocente. Para finalizar la conferencia, Lagunas pidió que se vieran los 2 lados de la moneda, y no solo la versión de la fiscalía, pues toda la familia estaba siendo víctima de un supuesto linchamiento social en Almoloya del Río. Además, la mujer afirmó que estaban por cumplir 10 años de casados, y anteriormente habían sido novios durante 5 años, por lo cual estaba segura
de que él no había cometido el crimen. Más allá de la conferencia de prensa y de la seguridad de la esposa del sospechoso, al momento de plantear las denuncias, otro hecho vinculado a Nibardo Salvador Moreno habría salido a la luz en México. Cuando fue publicada la orden de aprehensión del sujeto, su imagen fue difundida por todo el país. En ese momento, una vieja herida se abrió en Gumersinda, una madre que llevaba 12 años llorando la pérdida de su hija, Zaret Ramírez Baltasar. Cuando el caso de Lefny se difundió, la mujer denunció que Salvador Moreno también era el responsable del feminicidio de su hija. Al ver el rostro del hombre, Gumersinda identificó que había sido el novio de Zaret durante 2 años y además de su potencial asesino. El 5 de febrero de 2011, Ramírez Baltasar había sido asesinada en el poblado de San Pedro Atlapulco, municipio de Ocoyoacac. La madre de la víctima sostuvo que Moreno había sido el responsable, ya que 2 días antes de su fallecimiento, Zaret le había revelado que el sujeto era violento con ella. El caso presentaba varias similitudes con el de Lefny. Zaret desapareció camino a su trabajo, una estética ubicada en el municipio de Ocoyoacac. Luego su cuerpo fue localizado entre arbustos, en un camino desolado, y también se encontraba maniatado. Cámaras de seguridad ubicadas en una plaza cercana a la estética captaron a Zaret yéndose con Moreno, su pareja de aquel entonces. En ese momento, la madre de la víctima presentó esas grabaciones a la entonces Procuraduría Mexiquense, pero la justicia nunca llegó. El hombre siguió libre y por lo que parecía había vuelto a asesinar. Aunque en 2022 habían pasado ya 11 años del hecho, Gumersinda continuaba guardando una fotografía de Nibardo y Zaret juntos, así como la página de un periódico en el cual se informaba el hallazgo de su hija sin vida. Pese a que en su momento las autoridades no tomaron cartas en el asunto, cuando Lefny fue asesinada y Moreno detenido, se reanudaron las investigaciones por el crimen de Zaret. La tarde del martes 8 de noviembre de 2023, comenzó el juicio en el juzgado de Tenango del Valle. Amigos y familiares de Lefny, junto con activistas, se reunieron en la puerta de la institución con el fin de garantizar que se realizara la audiencia, ya que había sido pospuesta en anteriores oportunidades. Las autoridades no dieron a conocer las evidencias recabadas en el caso, y la familia tampoco compartió esta información. El proceso judicial culminó alrededor de las 22 horas, momento en que María Rosa, la madre de Lefny, confirmó que Nibardo había sido encontrado culpable por el delito de feminicidio. Si bien aquella fue una victoria para la familia y para toda la comunidad del Estado de México, aún faltaba que el juez dictara sentencia, es decir, que estipulara el tiempo que Moreno debería pasar en prisión. En aquel contexto, María Rosa hizo un llamado a las autoridades. Solicitó una condena ejemplar para Moreno, quien no solo había asesinado a su hija, sino que también era el presunto feminicida de por lo menos una mujer más, haciendo referencia al caso de Zaret Ramírez Baltasar. Una semana después, el 14 de noviembre, Nibardo Salvador Moreno fue sentenciado a 58 años y 9 meses de prisión. Luego de conocerse esta noticia, la familia de Lefny Neftalí Colín Martínez sintió que por fin la justicia había llegado, ya que el sujeto no podría salir vivo del penal. Aseguraron ante los medios de comunicación mexicanos que finalmente la joven estudiante de Derecho podría descansar en paz. Más allá de esta victoria, la lucha contra el accionar de Moreno seguía en pie, ya que el hombre aún continuaba sin ser juzgado por el crimen de Ramírez Baltasar. Igualmente, para agosto de 2023, el caso había tenido avances significativos, ya que se había vinculado a proceso al presunto responsable del crimen. Luego, el juez otorgó 3 meses para la recopilación de pruebas, mientras la familia de la víctima esperaba que el caso se tipificara como feminicidio, para así poder lograr una pena alta. Según la información disponible en los portales de noticias mexicanos, el juicio para esclarecer el caso de Zaret Ramírez iba a darse en el mes de noviembre de 2023. No obstante, al año 2024 no se tiene información al respecto. Según el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2022, año del asesinato de Lefny Neftalí, el Estado de México sumó 41 feminicidios en tan solo en el primer trimestre del año.
en enero y febrero se cometieron 22 y en el mes de marzo se registraron 19 más, lo que significó un aumento del 86% respecto a las cifras de los 2 primeros meses del año. A nivel nacional, el primer trimestre del año cerró con 229 feminicidios. La lista fue encabezada por el Estado de México, seguido por Nuevo León y Veracruz, con 21 casos cada uno. Si bien las sentencias judiciales no alivian el duelo de las familias, las madres de las víctimas aseguran que es un paso valioso para que no se repita. En el caso particular de Lefny, si hubieran encarcelado a Nibardo Salvador Moreno, luego del presunto asesinato de Zaret Ramírez Baltasar, ella no habría sufrido aquel terrible final. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.